¿Verdad que son buenos? Mi querido doctor Sergio Chilling, psicólogo, experto en todos los temas, pero él hace terapia y ayuda a la gente, a jóvenes, a niños, a separados. Claro, a gente afectada y golpeada por la vida. O sea, todo el mundo. Todo el mundo, afectado, golpeado, estamos todos. Oiga, el Lucho, no sé por qué, por una razón muy personal, quiere proponer el siguiente tema, doctor. ¿Ya? Acontece que, por asunto legal, Uruguay hoy comenzó a vender marihuana para uso recreativo. Son 16 farmacias que están realizando de manera legal esta venta. Son máximo 10 gramos por semana y hasta 40 gramos al mes. Ya comenzó la venta y también otra gente puede hacer el autocultivo. Lucho, ¿con cuántos gramos está así un pito? 0,3 gramos. Mira, o sea, con... Él es de lo único que sabe el productor. Con un gramo... Salvaje. Con un gramo pueden salir 3 pitos. Sí, un gramo, 3 pitos. Agujitas, dice. Y vale 10 lucas en Santiago el gramo. Ya. O sea, con 10 gramos a la semana, sin más que una cajetilla. Estamos bien, digamos. Ya. Pero esta medida, que es controvertida, que incluso hay una encuesta en un diario uruguayo, donde señala que más del 60%, o sobre todo población mayor, no está de acuerdo con esta medida, pero que tiende a terminar, en esa búsqueda, a terminar con el narcotráfico, al menos en el caso de la marihuana. Yo le quiero preguntar al doctor, simple, claro y fuerte, porque eso es lo que está pasando en Uruguay. Acá en Chile estamos en pañales. Yo creo que el momento que se empieza a discutir la ley 20.000 y se cambian las cosas va a ser muy, muy difícil. ¿Hace bien o hace mal la marihuana, doctor? Así es simple, se la tiro, se la dejo. Con todos estos antecedentes, vamos. O sea, mírate. Me encanta la respuesta cantinflada que voy a decir. Depende. ¿Por qué depende? Hay ciertos casos en los que puede ser muy útil. Particularmente en personas refractarias a la epilepsia, hay ciertas cepas de marihuana, porque no todas las marihuanas son iguales. Es que ahora surgió mucha cepa, además. Claro, y algunos conocen más de esas cepas que otros. Está bueno que lo sepan. ¿Hace caer el pelo la marihuana, doctor? No se ha relacionado estas dos cosas, pero entonces, hay algunas personas donde podría tener un cierto efecto terapéutico. Pero en un gran grupo de personas, al parecer, no generaría ningún efecto benéfico o ningún efecto benéfico importante en la persona y sí podría generar varios complicados. Pero hay una sensación de placebo o de algo, porque yo conozco a adultos mayores, muchísimo, doctor, o sea, de verdad, de 70 para arriba, que se fuman su pitito o se ponen el aceitito y realmente tienen menos dolores de cabeza, de hueso, etcétera. Claro. Es que sienten alivio. Efectivamente, hay compuestos de la planta que generan disminución del dolor, que regulan el apetito, que inclusive pueden regular las convulsiones epilépticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí tiene elementos positivos. Ahora, la cepa depende mucho. Hay dos elementos principales dentro de la marihuana, que esto es un poco técnico, pero es importante que lo sepa un consumidor de marihuana. Por ejemplo, uno es el THC, que es el que produce más el efecto de euforia y eventualmente de distorsión de la realidad, de alucinaciones, por ejemplo, menores en todo caso en la marihuana. Y el otro es el CBD, el cannabidiol. El cannabidiol es el que tiene la mayor posibilidad terapéutica actualmente. El cannabidiol es una sustancia que se une con lo que se llaman endocannabinoides. Nosotros tenemos como receptores de la marihuana internos, en todo el cuerpo, pero sobre todo en el sistema nervioso. Entonces, estos receptores pueden modular el dolor. Pueden modular básicamente el funcionamiento de cualquier otro transmisor del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cepas que son altas en cannabidiol y bajas en tetrahidrocannabidol o THC, esas cepas pueden ser benéficas, pueden ser útiles para, por ejemplo, un paciente con reumatismo, pueden ser útiles para un paciente con cáncer terminal, pueden ser útiles para una niña que tiene convulsiones epilépticas que no han sido posible tratar con anticonvulsivantes. Sin embargo, los que tienen más del THC que del CBD son prácticamente más recreativas. Son las cepas que es para, entre comillas, para volarse. En otras palabras, hay partes de la planta que te ayudan a modular ciertas respuestas físicas y hay partes de la planta que son las que generan más estos efectos típicos de la marihuana que uno conoce a través de la imagino que las plantaciones en la Florida y en todas estas partes donde se están plantando terapéuticamente, están plantando más de la otra cepa, entonces, la más curativa. Habría que estudiar químicamente eso. Eso sería una buena pregunta. ¿Sabrá Carter lo que plantó? No, ve que él lo plantó siempre desde el punto de vista medicinal, dice. Sí, o sea, me imagino que será ese tipo de cepa. Doctor, ¿cualquiera puede fumar marihuana? Se lo pregunto así, por ejemplo, le hace, porque hay mucha gente que lo usa recreativamente para una fiesta y qué sé yo. Pero, por ejemplo, una persona que está con depre. Ya, buena una pregunta. persona que está pasando por malos momentos, porque en este minuto, perdón, la mitad de la población, ¿qué?
o el 80% de la población, está con problemas económicos, está angustiada. Una persona que no necesariamente está enferma, pero que está con mucha ansiedad, o que está angustiada, o que está con depre, ¿le hace bien la marihuana? Claro. Mira, los cannabinoides podrían ayudar a la depresión y a la ansiedad. Porque entre comillas es como un transmisor que ayuda a anular o a bajar la actividad de los otros. Entonces, por ejemplo, un cerebro en depresión está teniendo una actividad tan intensa hacia adentro que es invisible, pero que se está produciendo y esto podría frenarlo. ¿El problema cuál es? De que también la marihuana puede generar un síndrome que es muy parecido a la depresión, que se conoce como el síndrome amotivacional. Es decir, a corto plazo, al parecer te baja la ansiedad y podría modular el ánimo. Pero a largo plazo genera en sí misma la droga un efecto, un síndrome que está asociado con baja de ánimo. Y este síndrome motivacional uno lo ve muy usualmente en la consulta. Por ejemplo, en pacientes adolescentes o adultos jóvenes que tú empiezas a descubrir que no tienen ambiciones. El síndrome motivacional es la persona que tiene falta de ambición. No es que igual a la depresión, no están llorando, pero no tienen deseo de hacer nada. Es como lo que uno se imagina en Jamaica, típicamente así con todo echado sin hacer nada. Y eso lo produce la planta en sí misma. ¿Es adictiva la marihuana? Tiene un potencial adictivo porque afecta al sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa. Lo afecta de una manera sumamente indirecta, pero lo afecta al final, y mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un potencial adictivo. Es más, hay un potencial, no quiero asustar a la gente, pero por ejemplo, 1 de cada 100 personas que consuma cannabis aproximadamente podría generar o gatillar una esquizofrenia. No porque la marihuana genere esquizofrenia, sino porque hay ciertas personas que son vulnerables genéticamente y que al parecer también la marihuana altera la transcripción genética, altera el funcionamiento de los genes y puede de alguna manera expresar cosas que están en ciernes. ¿Y qué hay de cierto que esto que la marihuana mata las neuronas? Lo que pasa es que de cierta forma afecta a las neuronas porque disminuye el funcionamiento entre ellas. Las neuronas se comunican distinto cuando hay marihuana dentro de ellas. Hay distorsión. Hay distorsión. Algunas empiezan a funcionar más y otras empiezan a desacelerarse. Entonces genera, mira, más que mate neuronas, cambia la plasticidad del cerebro. Un cerebro con marihuana empieza a tener un enredamiento, un entrelazamiento completamente distinto. Lo que tú ves electroencefalográficamente, por ejemplo, que cuando tú ves pacientes reales, es que efectivamente, por ejemplo, ellos cierran los ojos y los abren y su cerebro queda pegado varios segundos como si todavía lo estuvieran cerrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves cambios eléctricos, ves cambios anatómicos, sí cambia el cerebro, no exactamente matas neuronas. Eso sí, en los adolescentes sí genera, hay estudios que hablan de atrofia cortical, es decir, en los adolescentes se piensa que sí mata neuronas en los adolescentes, pero eso no está comprobado del todo. Pero sí, por lo menos cambia el entramamiento cerebral. Por eso quería preguntarle, doctor Chile, el tema es distinto, el que fume recreativamente un adulto versus un menor de edad. No estoy hablando de un niño, sino que un adolescente. No es lo mismo porque el adolescente está en formación y el adulto ya viene de vuelta un poco. Justamente, esa diferencia es fundamental. O sea, un adolescente va a tener mucho más efectos y quizás más efectos negativos que un... Mira, aquí vemos las fotos de Homero Simpson lanzándose en marihuana. Perdiéndose en la hierba. Anda la osa. Porque igual Homero, a ver, por favor, una vez más. Doctor Chilling, ¿por qué no prende uno? Ay. Mira, en los adolescentes sería mucho más nocivo que los adultos. Adolescentes tenemos que poner un punto de corte. Adolescentes, según esta definición, es de 30 años o menos. Porque el cerebro termina de madurar a los 30 años. O sea, hasta los 30 años para la marihuana eres adolescente. Exactamente. Mira. Si tú tienes 25 años y empiezas a consumir marihuana, sí va a tener efectos porque todavía por ejemplo, tu corteza frontal no se ha madurado todavía. Por eso hablamos de la adolescencia, de adolecer el hecho que a la persona le falte criterio, pero el faltar de criterio tiene que ver de que hay estructuras de su cerebro que no maduran del todo, que se demoran más o menos hasta los 22 en las mujeres, más o menos hasta los 30 en los hombres. Ya, y acá lo voy a hacer comparar, que es odioso, yo lo sé, pero todo el mundo reclama de que ¿por qué no se puede consumir marihuana libremente sin ser penado? ¿Y por qué sí uno puede consumir alcohol, cigarro y también otras drogas que son súper dañinas para los adolescentes, para los jóvenes, para todos? Quizás si nosotros... ¿Qué es peor, el alcohol o la marihuana? Uy, yo diría que es peor el alcohol. Pero no son comparables. Pero si uno te dice cuál es peor, mira, los últimos estudios hablan de que, por ejemplo, el alcohol altera una zona del cerebro que está asociada al placer y altera inclusive sus células y los genes de esas células y hace que tú seas mucho más vulnerable, por ejemplo, a transformarte en un cocainómano. Es decir, una persona que consume mucho alcohol predispone su cerebro para mucho más fácil ser dependiente de la cocaína.
ser dependiente de cualquier otro estimulante. Mira. Es que claramente un alcohólico tiene una personalidad adictiva y puede caer en la ludopatía, puede caer en la coca, puede caer en todo. Lo que Todo lo dice malo. Carola es justamente, o sea, una persona que consume alcohol de chico alteró su sistema de recompensa y su búsqueda de deseo es distinto a un humano normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no deberías jamás dejar que un adolescente de 15 años se emborrache. Eso le ha generado un tremendo deterioro a su cerebro y va a generar un cambio en su arquitectura Una cerebral. vez, O sea, si el gallo se emborrachó 15 veces, 50 veces de los 15 a los 20 años, ese cerebro es distinto. Particularmente una zona que se llama el núcleo accumbens. Entonces, ese cerebro es mucho más posible que se vuelva un adicto a cualquier cosa a futuro. Entonces, en ese sentido, claro, el alcohol es peligrosísimo. Pero entonces el alcohol puede ser más adictivo que la marihuana, por ejemplo. El alcohol puede mucho más adictivo. Genera más cambios. Sí. Mira. Ahora, aparte, el alcohol podría predisponer a un cerebro a hacerse adicto a otras cosas, como te decía. Por ejemplo, a la coca. La nicotina también se ha descubierto que la principal puerta de entrada a las drogas duras es el tabaco, Oh. es el cigarro, no la marihuana. no la marihuana. Sería cigarro, alcohol y se está en estudio de marihuana. No se sabe todavía, pero alcohol y cigarro ya se ha investigado. Y si uno tiene 3 de 3, Eso se llama lotería. ¡Lotería! Entonces, claro, la pregunta del millón es, claro. además me tenemos reta la cuando yo lotería. cuento estas cosas, porque dice, ¿qué crié? Pero finalmente, si lo único que me falta es la adicción al sexo, que nunca la he Por tenido. Dios. Bueno. Ah, pero esa, bueno, por lo menos no una adicción a una sustancia. No, Es pero, una experiencia. pero la adicción al sexo, a diferencia de lo que piensa todo el mundo, usted me lo enseñó hace años atrás, uno piensa que el adicto al sexo es el que quiere tirar todo el día, el que quiere hacer el amor, el que quiere tener relaciones sexuales con otra persona. Y no, el adicto al sexo por lo general no tiene relaciones sexuales, por lo general es pura pornografía, Pura porno. ¿En serio? tranca, Pero sí, qué pues fome. enfermito. Pero entonces no es adicto, es enfermito. Ahora lo entretenido que cuando tú ves, ya que estamos hablando de las adicciones, cuando tú ves las adicciones, te das cuenta que a nivel de la cabeza, a nivel del cerebro, están todas alteradas en las mismas zonas. Así que no hay diferencia en ser adicto al sexo, adicto al juego, adicto a la coca, adicto al alcohol. El sistema que está afectado igual y va cambiando estructuralmente igual. Entonces una persona que es adicta a una cosa es más posible que sea adicta a todas. En el fondo ese es el mensaje. ¿Usted sería partidario de legalizar la marihuana? ¿Qué le parece la experiencia uruguaya y qué podría generar en esa sociedad versus la chilena que lo mira de lejos? En mi opinión, yo creo que deberían legalizarse todas las sustancias. Todas. Eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros no tenemos todavía una madurez social para ser capaces de hacernos cargo de lo que consumimos. No olvidemos que la cocaína inicialmente era de libre consumo. Freud, el padre de la psicología, publicaba en sus primeros artículos las propiedades terapéuticas de la cocaína. No Y después me se digas. descubrió que era mala. La heroína lo mismo. La heroína se podía comprar en lo que es equivalente a un almacenes París de acá, con tus propias jeringas. Con farmacia. En farmacia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema es la educación que tenemos respecto a los cambios de nuestro organismo frente a estas sustancias. No todos se vuelven adictos. No todos, por consumir una sustancia, instantáneamente van a transformarse en una especie de zombies que van a desear más de ella. Hay cerebros y estilos de personalidad que son más adictivos. Entonces, en el fondo, el rechazar a las sustancias y tenerlas manejadas legalmente, lo único que hace es que aumente el narcotráfico. Desde un punto de vista muy personal, me parece que todas estas sustancias se encuentran igual, solamente que aumenta la delincuencia y que deberíamos educar a mejorar a nuestra población a saber qué es lo que está consumiendo. Es que no hay una prevención y no hay educación al Justamente, una respecto. prevención. Ese es el tema, porque los papás no hablan con los hijos de la marihuana, se hacen los locos, ni siquiera les preguntan, porque no se habla de droga, Es más tabú porque que los el sexo niños, incluso porque hoy. los niños ¿Qué más? trafican las botellas de alcohol, ¿cachai? O sea, de verdad tenemos muy poca prevención, tenemos muy poco comunicación con nuestros jóvenes también, por lo tanto, para poder decidir si finalmente, claro, yo me sumo, esto también tiene que ver con el aborto, que hablábamos ayer un poco, yo me subo a las libertades individuales, a mí me gusta, ojalá tuviéramos libertad para todo, pero ¿por qué se hacen las reglas en un país? ¿Por qué se hacen las reglas en una ciudad, en una comuna? ¿Por qué existen? Porque somos despelotados. po. Despelotado. Por ejemplo, mira, pensando en estadísticas simples, pensemos en el concepto de adicción, es decir, que algo tú lo consumes y después tienes tolerancia, dependencia, necesitas más de ello, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje ustedes creen de potencial adictivo del cigarro? Después de consumir una vez. ¿Cuál es la probabilidad de que tú te vuelvas adicto a él? 50%. 25%. ¿Cuánto crees tú que es de cocaína? 70%. 8%. 8%, menos. Mucho menos. Entonces, ¿cómo? Estamos penalizando las que es más adictivas. Estadísticamente, todos los estudios, por favor revisen por internet, mucho más probable ser adicto
al tabaco que ser adicto a la cocaína. Pero ya dijo que el Una tabaco vez. era la puerta de otras Por cosas supuesto. peores. Entonces uno piensa, a ver, estamos eliminando porque es adictiva. Segundo criterio, estamos eliminando porque es perjudicial para el cerebro. Al parecer el alcohol puede ser hasta más perjudicial para el cerebro que la marihuana. Genera una muerte tremenda de neuronas, genera miles de cosas y tenemos montones de gente en los psiquiátricos que realmente fueron alcohólicos crónicos que tienen un síndrome que se llama Korsakoff. Entonces, A ver, voy a tuitear esa wea. Perdón, pero voy a, esa cosa... voy a googlear eso. ¿Cómo se llama? Síndrome de Korsakoff es un síndrome de las personas que han consumido tanto alcohol que tienen un deterioro en su memoria, empiezan a perder su memoria, empiezan a tener alteraciones en la coordinación motora y estas personas al final son como el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Son personas que aparte de tener cambio en su personalidad, no se acuerdan de lo que hicieron hace 20 minutos atrás. Ya no. Todavía no. No, Pero pero yo estoy es en la un deterioro grave No, pero por yo estoy alcohol. como en la fase, como ya pasado los 40 años, estoy en la fase como, ay, esa película, pero ¿cómo se llama? Pero esa película donde trabajaba ay, ¿cómo se llama esta actriz? Ay, que trabajó con Todo en la punta así. de la lengua. Pero ¿cachai? ¿No? Eso pasa después de los años. Bueno, sí, pero evidentemente el alcohol favorece eso. Desnutre las neuronas, hace un montón de cosas. Entonces, claro, ahora si podemos un poco explicarle a la gente que no ha consumido marihuana qué es lo que principalmente hace tres efectos en la cabeza. Hace un efecto que te altera la percepción del hambre. Las personas les da el bajón y quieren comer cosas dulces, por ejemplo. No, yo tengo la receta. Ya, pero Bueno, ya. no, me han contado, pero y siempre cosas fritas. La Justamente. fritanga. La fritanga. Sí, pues hay una cadena de comida rápida que es muy buena. La gente tiende, aunque no coma comida chatarra, tiende a desear mucho todo lo que tenga que ver con el azúcar. Justamente, porque cambia una zona del cerebro que se llama hipotálamo, que es la que controla el deseo sexual y controla el hambre y la temperatura. Entonces, primera cosa que cambia la marihuana, hipotálamo. Por eso tenemos hambre. Segunda cosa que cambia, empieza a cambiar la percepción del tiempo. La mayoría de las personas dicen como que todo va más lento. Eso ocurre porque te afecta el cerebelo. Por eso también la persona empieza a funcionar descoordinada. Percepción interna, movimiento. Pero si te afecta el hipotálamo, que ahí va, qué sé yo, el apetito y también el apetito sexual. Sí, Cuando la gente todo lo apetito. ocupa de manera recreativa y amorosa, también, ¿qué podría generar ahí? Mira, en el caso de la alimentación, aumenta el deseo de comer. Nos pregunta nuestro productor. En caso del sexo, generalmente disminuye la capacidad sexual. ¿Disminuye? Sí. Todos los estudios indican eso. Sí. ¿En serio? Sí. Ahora, Él piensa que lo está pasando bien, pero la otra no. Por eso la tiene más, ya. tercer efecto, y por eso es complicado con alcohol, afecta la memoria. Tú empiezas a perder cualquier memoria a corto plazo, entonces estás pensando en algo y te olvidas de lo que pensaste antes o después. Te quedas solamente conectado con un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú lo mezclas con alcohol, que también afecta la memoria, puedes tener lagunas mentales No, fuertes. es que, doctor, no hay que mezclar. O sea, La mayoría de la gente lo hace. no, pero si uno fuma primero y después va tomando alcohol y midiéndose, puede ser. Pero si al revés, te vaya a la punta del cerro. Por lo que me han contado. Por lo que han contado. Muy de adolescente, mezclar las cosas de manera explosiva, así es el resultado el otro día. Exactamente. Ahora yo estoy completamente segura que produce calvicie y Y ansiedad productiva. Y enamoramiento fugaz y tantas cosas. Ahora, Se echa a cosas... perder el computador. Entonces, por ejemplo, ahora uno si quiere tratar de ser un poco más, digamos, ir en el profundo. Efectivamente puede ayudar en algunos casos. Por ejemplo, una niña con anorexia quizá puede consumir cannabis de una manera médica y puede empezar a tener hambre. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, una persona que tiene estrés postraumático, se ha descubierto que algunas memorias traumáticas que están en una zona que se llama amígdala podrían disminuirse esa activación de esas células cuando tú estás con cannabis. Entonces quizá una persona que tuvo un evento traumático puede olvidarlo mientras está consumiendo cannabis. Tengo una paciente que, por ejemplo, perdió a su hijo y cuando dice que consume marihuana para tener tarde donde se ríe y no piensa en ello. Entonces... se está estudiando eso también, pero en el fondo no es ni malo ni bueno. Obviamente no puedes hacer un fármaco a esta sustancia porque esta sustancia tiene más de 500 compuestos. Entonces, Es complejo. Claro, Y no todos los organismos funcionan igual también. Exacto. claro. Entonces, al parecer, hay algo interesante ahí. Se ha usado por miles de años la cannabis, igual que el alcohol. Ahora, el tema es que tiene que haber una formación de cada persona de saber hasta qué punto lo hace. Y aquí mi pregunta es lo que a mí más me llama la atención. Yo creo que el consumo excesivo de drogas se debe a una sociedad alienada. Nosotros somos una sociedad que busca escapar. Estamos locos. Entonces la culpa no es de las sustancias, es que nosotros queremos evadirnos de una situación que nosotros no soportamos, que es nuestra realidad donde tenemos tanta hora de trabajo, tanta exigencia y no tenemos nada de placer. Si tuviéramos más placer, Ya me no deprimió, doctor, consumiríamos y lo tengo que droga. despedir. Ah, chuta.
No, pero me deprimió con lo último que dijo, porque es verdad, buscamos mecanismos de evadirnos porque tenemos tan poco rato, porque en Chile trabajamos tantas horas, ¿Sí? tenemos tan mal Transantiago, tenemos tan poco tiempo de descanso que finalmente uno recurre a ciertas cosas, que a unos les gusta más el alcohol, a otros les gusta más la marihuana, a otros les gustan más las drogas, no tengo idea, para tener un momento de placer. Te doy un ejemplo muy cortito. Había un caso con unos ratones. Años atrás tenían a ratones adictos. A estos ratones adictos los pusieron a jugar todos en un mismo parque. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Dejaron de consumir sus drogas, que eran alcohol y cocaína. Cuando tú tienes seres que están en una situación que es altamente entretenida, no les interesa consumir la droga. Mira. La droga tiene que ver con un sistema social también. A puro fiesta nomás. Todo a jugar bachillerato. Doctor Sergio Chilling, psicólogo, está con nosotros acá como todos los días miércoles. Doctor, siempre se nos hace el tiempo muy cortito con usted, así que muchas gracias por agradecido venir. siempre estar acá. Temas tan interesantes. Le recordamos la convocatoria, cacerolazo no más en él, hoy miércoles 19 de julio a las 9 de la noche, a las 21 horas, organiza Ñuñoa, es lo que dice la convocatoria. Sí, pero va a ser en varias comunas también, ya se Bien. están organizando a nivel, por lo menos, metropolitano. Hoy 9 de la noche, Le el quiero mandar cacerolazo. un besito grande a la Carlita que me está escuchando, que va con Alexis ahí, así que Carlita, un beso para ti, nos vemos más ratito. Eso. Y hoy viene Laura Pizarro Araya, directora regional metropolitana del Consejo Nacional de la ¿Por qué Cultura. no duramos hasta las 8?